¿Qué es? ¿Cómo se explica? ¿El peronismo, el hecho maldito, la gran masa del pueblo? ¿Es una ideología? ¿Es una identidad? ¿Es un sentimiento? ¿Es un relato? Él es peronista. Ella es peronista. Ella también. Él es peronista de la Cámpora. Liberal peronista, peronista bonaerense, peronista para todo uso, peronista con acoplado, peronista gastronómico, peronista transversal, peronista celestial y peronista jefa, también llamada de 1000 formas irreproducibles. Hay muchos peronistas, hay muchos peronismos y hay muchas formas de ser peronista. También hay muchos gorilas. En realidad, desde que existen los peronistas, existen los gorilas. Para los gorilas, el peronismo es culpable de todo lo malo que pasó en los últimos 70 años, aunque en realidad el peronismo gobernó exactamente la mitad de ese tiempo, 35 años. Y es cierto, el peronismo es culpable de casi todo, de los derechos laborales, de las obras sociales, de la estatización, privatización y reestatización de las empresas públicas, de los montoneros y de la AAA, de la tercera posición y de las relaciones carnales, del indulto y de la memoria, del despojo y la distribución. En un año electoral y frente a un gobierno que solo hace oposición a los opositores, otra vez todo depende del peronismo. Si los peronismos se unen, si los peronismos se fragmentan, si los peronismos se multiplican, todo empieza y termina ahí. Y aunque explicarlo, entenderlo y contarlo parezca una tarea imposible, hoy lo volvemos a intentar. Por eso, el justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Bueno, y una vez más volvemos a intentarlo y esta vez con buena compañía. Están con nosotros Alejandro Grimson y Pedro Saborido. Alejandro es antropólogo y Pedro Saborido, hoy yo pensaba qué graf le pongo escritor, le pongo productor, realizador, guionista, no sé, ponételo vos. Hippie. Bueno, Pedro Saborido, hippie. Los dos son dos personas muy calificadas hoy para hablar del peronismo porque son autores de libros muy recientes y muy buenos. El de Pedro, que ya salió hace unos meses, una historia del peronismo, un libro que uno podría decir que es desopilante y a la vez muy serio. Esa curiosidad tiene porque hay mucho para entender y mucho para ver en este libro que además es muy divertido. Y Alejandro va a publicar dentro de algunas semanas, en realidad sale en marzo por Editorial Siglo XXI, ¿qué es el peronismo? Ahí tenemos la tapa en PDF porque ni siquiera salió, ni siquiera está impreso, así que... Hermosa foto, ¿no? Hermosa foto. De Sara Facio. Hermosa foto del peronismo. ¿Lo ves así, Alejandro, como un hecho, como un enigma, como una incógnita inexplicable el peronismo? ¿Cuántas veces colegas de cientistas sociales de otras partes del mundo te preguntaron, explícame el peronismo, y te viste en problemas? Sí, es como una frase, un lugar común. El peronismo no se puede entender, es incomprensible porque hay muchos peronismos, como mostrás vos en el video. Yo lo que trato de mostrar en el libro es que el peronismo es incomprensible en la medida en que vos lo sigas mirando a partir de una matriz que tiene ciertos esquemas. Por ejemplo, el esquema izquierda-derecha. Che, ¿pero es de izquierda o es de derecha? O sea, porque supuestamente en esa matriz lo normal sería que hubiera, suponete, un partido comunista, uno socialista más moderado, uno liberal y uno conservador. ¿Dónde pones al peronismo? Y más o menos en todos lados. Ahora, vos preguntabas ahí, ¿qué es el peronismo? Yo lo primero que digo es, antes que nada hay que entender que el peronismo es una relación. ¿Con quién? Con su otro, con el antiperonismo. ¿El antiperonismo es de izquierda o de derecha? Porque en el 1945 el antiperonismo era el Partido Comunista, el Partido Socialista, claro, la Sociedad Rural, Aramburu después, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, fíjate que ni el peronismo ni el antiperonismo pueden ser encerrados en esas categorías donde hay muchos otros fenómenos que tampoco pueden ser encerrados. Yo un poco muestro en el libro que para mí el peronismo hace ostentación de complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir,
El liberalismo es fácil, el socialismo es fácil. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Es el manifiesto comunista de Marx de 1848? ¿O es la Unión Soviética? ¿O es el Partido Comunista Chino de hoy? ¿O es el Partido Comunista Cubano? ¿Qué es el comunismo? ¿Por qué alguien puede creer que el comunismo es simple de entender? ¿O el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? ¿Cómo lo ves, Pedro? También diría, ¿qué es radicalismo? Es Alfonsino Morales, el gobernador, digo, ¿no? Entonces, ¿era Trócoli o Balbín? O... Creo que también el peronismo no tiene un disfrute en sentirse inentendible por el otro. En su complejidad. En su complejidad, sí. Porque hay un montón de cosas complejas que uno no niega a partir de que no entiende. Yo no sé cómo funciona un páncreas y por eso no digo, no que existe el páncreas. Sáquenme el páncreas porque no lo entiendo. Y creo que hay algo en que la mayoría de los antiperonistas, o aquellos que no lo son, cargan en el peronismo un problema que es propio, es no entiendo el peronismo. Pues si no entendés el peronismo, el problema es tuyo. Si yo no entiendo un problema de matemáticas, no le echo la culpa al problema. En todo caso, soy yo el que no soy capaz de entenderlo. Y en esa supuesta inentendibilidad que tiene el peronismo aparece el desprecio. Como no entra el peronismo en mis formas de pensar, en mi forma de razonar, en mi forma de poder ver las cosas, pues los desprecio. Es una situación salvaje, anómala, emocional y obviamente con toda esa carga que tiene, que muchas veces el peronista lo toma para sí, ¿no? Sentirse que es un sentimiento, que es emocional, qué sé yo. Un movimiento que tenía un diseño hecho por un militar que era bastante ordenado, digamos. ¿Puedo agarrarme de ahí? No, digo... Era hora que te des cuenta que no sabía dónde terminar. Sí. No, porque la frase que a cualquier peronista le fascina, que es el peronismo es un sentimiento. ¿Qué es el peronismo? Un sentimiento. Bueno, una de las cosas que yo encontré en mi investigación es que el antiperonismo claramente es un sentimiento, solo que no se reconoce como tal. O sea, mientras que el peronismo está orgulloso de serlo, el antiperonismo lo mete. Pero cuando vos lees qué sintió Borges, qué sintió Américo Scioldi, qué sintieron ellos y escribieron. Yo cuando vi el 17 de octubre sentí vergüenza, decían, sentí frustración, me sentí desesperado. Sintieron un montón de cosas. El antiperonismo también es una emoción. ¿Por qué? Porque no hay identidades políticas donde no hay emociones, ¿no? Claro. Entonces, no es que sea bueno o malo que haya emociones, es que simplemente no existe la política sin emociones. Solo que el hiperracionalismo pretende que su propia propuesta política está exenta de algún tipo de emocionalidad. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy fuerte que lo desarrollo sistemáticamente es, sí, en el antiperonismo hay muchísimo racismo, muchísimo odio, muchísima bronca, muchísima misoginia hacia Evita en aquel antiperonismo y ahora con Cristina, digamos. Quiero decir, esas son algunas continuidades. Miedo, mucho miedo. Sí. Aparte hay esa idea que no se puede tomar con las analogías de si es de derecha, si es de izquierda, la misma idea por la cual cuando alguien viaja al exterior le dice, ¿dónde estuviste? En Brooklyn. ¿Qué viene a hacer Brooklyn? No, viene a ser como la Avellaneda de allá, ¿no? Tratan de ubicar. Y con el peronismo pasa lo mismo, no puede ser definido a partir del peronismo, sino con qué matriz de pensamiento europeo, ¿dónde me lo ubicás acá? ¿No? Y ahí es donde aparece el problema y ahí aparece lo interesante que tiene el peronismo, ¿sí? A muchos dirán, che, el peronismo hay gente de derecha y de izquierda. Bueno, pues la mayoría de los gorilas son todos de derecha, ¿no? Por lo menos nosotros tenemos esas variedades, ¿no? Sí. Y quizás parte de su supervivencia y parte de su trascendencia tenga que ver con esto, con esa idea de ser una movilidad entre distintas maneras de verlo que le dan distintos elementos para sobrevivir en cada momento. Alguien podría decir, yo de alguna manera cuento un poco en broma, que cuando el peronismo con Menem se hace parte del sistema y se hace confiable y entra a tu casa de nuevo y aparece el kirchnerismo, ¿no? Que es otra vez, parece como que el peronismo se hace el boludo para después volver a ser transgresor, ¿no? Que me parece la esencia básica
del peronismo. Y creo que hay un rasgo que comparten, o ¿Quiere hablar, varios. Martínez? Ahora vamos a dejarlo. Ya, No, porque un momento. yo solo quiero hablar de la metáfora de la televisión, que es este programa, que ya lo tengo que cerrar. O sea, para hablar de libros que siempre hay cierre 5 Grinson, minutos. que cierre Grinson. Así que cierre Grinson. No, te quería decir que hay algunos rasgos que también es interesante pensar que son compartidos. Como es una relación, hay algunos peronistas que han soñado y sueñan con que un día el antiperonismo deje de existir. Y hay muchos antiperonistas que tienen una gran ilusión, que es que un día el peronismo deje de existir. En ambos casos se condensa una ilusión fallida para la Argentina, que es la idea de que esta no sea una sociedad plural. Y que lo mejor que le podría pasar a la Argentina sería que un día toda la Argentina sea peronista o sea antiperonista. Eso no va a suceder. No es si yo quiero que suceda o no, eso no va a suceder. Siempre el peronismo tuvo un porcentaje muy alto de votos, nunca fue mayoría automática, y siempre el antiperonismo, desde que existe el antiperonismo siempre tuvo un porcentaje muy alto, un piso muy alto de votos. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío para el futuro del peronismo y para el futuro del no peronismo, que es cómo podemos imaginar que haya una intensa disputa política democrática, pero viviendo juntos. Pedro y Alejandro, este programa es una metáfora de la televisión, o sea, no hay tiempo para los libros, pero por lo menos me conformo con Está muy que bien. hemos tenido la posibilidad de escucharlos un poco y hablar de dos libros que son muy interesantes. El libro de Pedro, que ya lo pueden leer, y el libro de Alejandro, que va a salir en algunas semanas, y que los dos abordan desde distintas ópticas, pero con una idea concurrente, esta historia de explicar el peronismo. Así que les agradezco mucho a los dos, les pido disculpas por el Gracias. No, tiempo. por favor. Nos vemos la semana que viene, vuelve Sloto aquí en Desafío 2019. Ya llega Darío Gaño para el recalculando de todos los lunes. Muchas gracias.